El Ejército Zapatista de Liberación Nacional se opone a los proyectos de Andrés Manuel López Obrador y dicen que no permitirán estos proyectos de destrucción. Estas declaraciones fueron realizadas por el ahora vocero del movimiento, el subcomandante insurgente Moisés, en el marco del 25 aniversario del levantamiento armado en Chiapas, que se llevó a cabo el 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, donde los zapatistas salieron para decirle a los pobres de México, del campo y de la ciudad, que fueran testigos del despertar. En esta celebración, realizada en el Caracol Zapatista de la Realidad, en la Selva Lacandona, el subcomandante Moisés tachó de mañosos y tramposos al presidente de México y además afirmaron que vamos a pelear y nos vamos a enfrentar. No vamos a permitir que López Obrador pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que cambió de nombre para no decir ejército. El nuevo gobierno buscó una reforma constitucional para crear con decenas de miles de militares una guardia que cumpla labores de seguridad pública. Situación que ha sido duramente criticada, pues mientras se encontraba en campaña, el ahora presidente afirmaba que los militares regresarían a sus cuarteles, situación que al parecer no sucederá. Referente al proyecto del Tren Maya, que busca unir los 5 estados del sur, también dieron a conocer su postura, donde afirman que no le creen, ya que el nuevo presidente es tramposo y mañoso por querer pretender que está con los pueblos originarios de México, cuando en realidad, dijo, busca destruirlos. Aquel que está en el poder es mañoso. ¿Y cuál es la maña que hace? Que hace que está con el pueblo de México, engañando a los pueblos originarios y demostrando que se hinca en la tierra, pidiendo permiso, como creyendo que todos los pueblos originarios lo creen. Y aquí, nosotros le decimos, no le creemos eso. Al contrario. ¿Cómo es eso que al contrario? Eso de que disimula que agarra nuestros modos, nuestras costumbres, que pide permiso a nuestra madre tierra. Nos está diciendo, dame permiso, madre tierra, para destruir a los pueblos originarios. Eso es lo que dice. Eso le hace falta entender a esos otros hermanos pueblos originarios. Eso es lo que está haciendo ese señor. Nosotros no le creemos, solo porque la madre tierra no habla. Si no, se lo dijera, chinga tu madre, porque la tierra no habla. Si fuera, no, vete a la chingada. Pero ¿cuál fue la causa? Que los pueblos indígenas del sur de México se levantaran en armas. La pobreza, la falta de oportunidades, el racismo, la exclusión social, así como la discriminación que sufrían estos pueblos. Pero el EZLN fue producto de un movimiento guerrillero político más antiguo, las Fuerzas de Liberación Nacional, FLN, con origen en el estado de Nuevo León. Este grupo fue fundado en 1969, después de los hechos ocurridos en la Ciudad de México en 1968, que hicieron crisis el 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas y la matanza de Tlatelolco. Ese fue el origen del EZLN. Al paso de unos años, varios integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional adoptaron Chiapas como el punto de partida de su movimiento revolucionario, precisamente por la pobreza en la que ha vivido su gente. En absoluta clandestinidad, los guerrilleros de las Fuerzas de Liberación Nacional fueron enrolando y adoctrinando a comunidades enteras. El 17 de noviembre de 1983 es la fecha de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y aunque el desarrollo de la guerrilla se mantuvo en secreto hasta 1993, cuando por casualidad un destacamento del ejército que realizaba prácticas en Ocosingo encontró un campamento guerrillero, conocido como Las Calabazas, que en ese momento aún no se proclamaban públicamente como zapatistas, desatándose un enfrentamiento donde hubo bajas en ambos lados, provocando que los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional reconocieran el movimiento armado en mayo de 1993. Fue así que el gobierno de México hiciera pública la existencia del movimiento guerrillero del sur, aunque aún sin el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, el futuro estaba delineado. Las comunidades zapatistas ya habían votado que la guerra iniciaría el 1 de enero de 1994.
día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que supuestamente simbolizaba el ingreso de México a la modernidad. La insurrección armada le recordó al país los problemas que lo anclan al pasado. Fue lo que provocó que entre el 1 y 17 de enero de 1994, el ejército mexicano enfrentara a los rebeldes. Estos tomaron las cabeceras municipales de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Oxchuc y Huixtlán. Los combates más sangrientos ocurrieron entre el 2 y 4 de enero en Ocosingo. Aunque se mencionaron a más de 40 muertos, también hubieron desaparecidos y detenidos. En esos hechos murió Francisco Gómez Hernández, uno de los fundadores del EZLN, conocido como el comandante Hugo. El subcomandante Pedro, identificado como Héctor Ochoa y encargado de la toma de Las Margaritas, murió también en batalla. El número de víctimas mortales en esos 17 días de combate de uno y otro bando y de la población civil es impreciso. En este movimiento surgió un personaje que marcaría el movimiento guerrillero. Entre la multitud destacaba un hombre alto, de tez blanca y con un pasamontañas. En ese momento, el periodista Amado Avendaño, que era el director del periódico local El Tiempo, se acercó a tal personaje y le preguntó su nombre. Subcomandante insurgente Marcos, respondió. Horas después, los milicianos salieron de San Cristóbal y en los siguientes 12 días se enfrentaron varias veces con el ejército mexicano. Fueron los únicos días de combate, pues el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, decretó un cese unilateral al fuego y después convocó al diálogo para concretar un armisticio. El 9 de febrero de 1995, el gobierno del presidente Ernesto Zedillo identificó a Marcos como el tamaulipeco Rafael Sebastián Guillén e intentó arrestarlo, cosa que no sucedió, aunque varias personas que el gobierno relacionó con el grupo armado sí fueron arrestadas. Javier Elorriaga, Gloria Benavides, Jorge Santiago y Sebastián Etzín Gómez. Así transcurrieron varios años, donde el vocero de la guerrilla convocaba a encuentros internacionales en territorio zapatista. Y además, el subcomandante Marcos también escribía comunicados y textos donde narraba la vida cotidiana en los campamentos del EZLN para exigir la aprobación constitucional de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde se reconocen los derechos de los pueblos originarios. En 2001, Marcos estuvo al frente de la caravana llamada Marcha de los 1111, que realizaron los milicianos zapatistas por varios estados y que tuvo como destino final el Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Después de un recorrido por todo el territorio nacional, la dirigencia del EZLN, con Marcos al frente, solicitó en la tribuna de la Cámara de Diputados el cumplimiento de lo acordado en San Andrés, pero lo que aprobó el Congreso fue una ley indígena muy diferente a lo que se había acordado, y el EZLN rompió definitivamente el diálogo con el gobierno federal. En ese entonces, quien era el jefe de gobierno capitalino era Andrés Manuel López Obrador y uno de los más influyentes líderes en el Partido de la Revolución Democrática. La organización política que había apoyado la propuesta zapatista votó en favor de la contrarreforma, como se llamó a la iniciativa del Ejecutivo. El ejército zapatista dijo que fue traicionado y desde ese momento se retiró de la vida pública. Durante varios años, el acceso a sus comunidades estuvo cerrado. La desconfianza fue particularmente severa con AMLO. Los zapatistas siempre han tenido marcadas diferencias con López Obrador, y en 2006, la primera vez que fue candidato a la presidencia, el subcomandante Marcos, por años vocero del EZLN, llamó abiertamente a no votar por él, donde además, en ese entonces candidato, dijo que perdió la contienda debido a un boicot realizado por los zapatistas. Nuevamente, con la elección presidencial de 2012, López Obrador intentó acercarse con los izquierdistas zapatistas en Chiapas, diciendo: «Les extiendo mi mano franca en señal de respeto y reconciliación». Pero la fría respuesta del subcomandante Marcos fue contundente. Uno de los 3 bribones que habrán de disputarse el trono sobre los escombros de México ha venido a nuestras tierras a demandarnos silencio. Aunque sin mencionarlo por su nombre, pero haciendo referencia a López Obrador, Marcos aseguró que no acababa de madurar y reconocer sus errores y tropiezos, y que predicaba sus ambiciones en el amor, pero a la derecha.
2 años después, la figura conocida como Marcos moriría, dando paso al subcomandante insurgente Galeano, ya que el 2 de mayo del 2014, durante un enfrentamiento en la Comunidad de la Realidad, falleció el maestro José Solís López, quien daba clases en La Libertad, una de las escuelas dentro del territorio del Ejército Zapatista, y que era considerado parte del relevo generacional de los líderes del EZLN y uno de sus principales activistas. Este asesinato marcó profundamente a Marcos, quien a sus 57 años de edad decidió matar al personaje de Marcos, con el que se desempeñó por 20 años como jefe militar y vocero del movimiento, para mantener vivo el legado de Solís López. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que esa impertinente, que es la muerte, quede satisfecha. En lugar de Galeano, ponemos otro nombre para que Galeano viva, y la muerte se lleve no solo una vida, sino un hombre solamente, unas letras vaciadas de todo sentido, sin historia propia. Así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy, naciendo así el subcomandante insurgente Galeano. En abril del 2018, poco antes de las elecciones presidenciales, el subcomandante Galeano dirigió palabras amables al tabasqueño al afirmar que se trataba de un respiro, por el cual consideraba que el capital operaría para evitar su triunfo. Sin embargo, pronto se desvaneció la nueva amabilidad de los zapatistas hacia el morenista, pues apenas se anunció el triunfo de AMLO, el EZLN publicó un desplegado firmado por los subcomandantes Galeano y Moisés, en el que aseguraban que el nuevo gobierno decepcionaría. Muy al estilo del EZLN, con analogías y sin mencionar explícitamente el nombre de Andrés Manuel, dijeron que aunque se cambió el capataz, el finquero sigue siendo el mismo. Justo, iniciando el año, retomaron las amenazas en contra del nuevo gobierno federal, manifestando su oposición a los proyectos que maquina López Obrador para el sureste del país. ¿Qué hará el gobierno al respecto? ¿Se llegará a desatar otro movimiento armado en contra del nuevo gobierno? ¿O de plano, López Obrador bajará la cabeza y se rendirá ante las amenazas de este movimiento zapatista?